de la noche, 33 minutos. Saludamos a esta hora a Bruce McMaster. Él es el presidente de la ANDI. Podríamos decir, doctor McMaster, que la buena noticia es que el arancel recíproco para Colombia se queda en 10%, pero que la mala es que ya pasó como ese lapso de tiempo de Donald Trump y ahora sí va a hacerse realidad dentro de 7 días. Sí, yo creo que no hay duda. Bueno, en este momento, afortunadamente, aclararon, las informaciones que originalmente estábamos interpretando en la lectura original, donde creo que muchos entendimos que podía ser algo más del 10%. Afortunadamente no lo es. Claro. Entonces, yo sí calificaría realmente como una buena noticia habernos mantenido allí, porque hay otros países similares a los nuestros que están en este momento en niveles superiores. Ya nos estaba costando trabajo y nos está costando construir competitividad adicional, que nos permitiera asumir el 10%. Una cifra superior hubiera sido muy compleja, pero bueno, al final le está pasando a todo el mundo y de alguna forma haber quedado en el nivel de alguna forma más bajo, yo diría que debe ser por lo menos una noticia relativamente mejor que para otros países. Claro. En esta gabela de más de 90 días, desde que el presidente Trump hizo el anuncio hasta que finalmente llegó el día de aplicar esos aranceles, ¿usted cree, doctor McMaster, que los gremios y el comercio el comercio colombiano se ha preparado para enfrentar las consecuencias de ese 10% de arancel recíproco? No, el tema grande, es decir, hablando en blanco y negro, yo diría, es muy difícil, que un aparato productivo pueda, reducir sus costos de producción en el 10% en 90 días. Eso toma años, son grandes inversiones, es un tema de productividad. Lo que sí pasa, y esto es un poco inédito, es que a todo el mundo se le va a estar bajando la capacidad, de competitividad simultáneamente. Hay unos países a los cuales se les bajará más que a otros, y yo diría a Colombia va a ser de los que menos se les va a bajar. Tendremos siempre una desventaja muy importante con México, que tiene un tratamiento especial y que no es parte como de todo este paquete grande, dado que es el principal socio comercial de los Estados Unidos, ha tenido un tratamiento diferencial. Y ahí tenemos, sin duda, unas amenazas importantes. Las cosas que produce México y producimos nosotros pues van a salir más baratas yendo desde México. Por ejemplo, el mundo de los aguacates, algo de las confecciones, seguramente algunos productos petroquímicos. Entonces ahí vamos a tener una diferencia grande. Y luego va a haber un proceso, yo creo que de reestabilización y reconfiguración de todo el comercio, incluyendo un efecto que todavía no se ha visto, pero que mucha gente espera, que es la eventual inflación interna en los Estados Unidos por incremento en el costo de los productos importados. Entonces, todos tenemos que estar observando mucho lo que sucede y tenemos que estar atentos a lograr poder actuar más rápidamente. Sí, perdón, Lucas. No, doctor McMaster, me quiero quedar en la región. Usted nos dice pues que Colombia finalmente lo podemos ver como una buena noticia. Hay unos países que sí están mencionados explícitamente en la orden ejecutiva donde se les aumenta el arancel base del 10%, que son Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua y Venezuela. Ahí, por ejemplo, ¿qué ventaja puede ver usted que tenemos frente a esos países e incluso estos aranceles de cierta manera podrían ser una buena noticia para el país? Claro, es una noticia relativa porque al final todos dependemos de que Estados Unidos tenga la capacidad de demandar los productos y que el consumidor norteamericano, pueda de alguna forma asumir el hecho de que pueden costarle más los productos que provengan de nuestros países. Entonces sí. Es decir, si uno, por ejemplo, dijera, Ecuador produce algo de café, entonces el café que salga de Ecuador o el cacao que salga de Ecuador seguramente va a tener una sobretasa que va a ser superior. Los dos producimos bananos, los dos producimos, por ejemplo, camarones, producto de la palma seguramente también, claro que a Estados Unidos no se exporta, pero ahí va a haber, sin duda alguna, una posibilidad de tratar de construir algunas ventajas competitivas. Flores, por ejemplo, Ecuador sí produce flores, algunas de ellas se venden en los Estados Unidos. Entonces, yo diría, ahí tenemos que mirar casi que rubro por rubro y competitividad por competitividad para ver cómo hacemos nosotros para lograr que Colombia siga vendiendo y ojalá venda más en el futuro.
Claro, que tal vez eso es lo que más nos interesa para la economía del país y por supuesto para los productores, no solamente, Lucas, de las flores, sino también del café, del aguacate. Que son esos productos nacionales que por supuesto aportan y hacen unos aportes muy importantes a la economía del país. Claro, pero como lo veíamos, por ejemplo, Brasil, que en el tema del café pues es nuestro competidor tal vez más directo. Sí. Esto puede terminar siendo, y nos lo decía, es relativo. O sea, no es tan fácil decir como le impusieron a Brasil 50, entonces para nosotros esto inmediatamente se va a transformar en una buena noticia. Pero digamos que Brasil, con un arancel del 50, pues sí está en desventaja, exactamente, con nosotros que tenemos un comparado con Colombia. Doctor McMaster, para nadie es un secreto que esto tiene un componente económico, por supuesto, basado en la política del presidente Donald Trump, que es Make America Great Again, volver a hacer América grandiosa de nuevo. Ese es el componente económico, pero también tiene un componente político. Y lo vimos, por ejemplo, con el tema de Brasil y del presidente o expresidente más bien Jair Bolsonaro. ¿Usted cómo cree que el gobierno colombiano ha venido manejando esta situación? ¿Lo hizo bien para que Colombia finalmente se quedara con este 10% de arancel? Yo creo que la mejor de las noticias, Silvia, realmente es el hecho de que no se le hubiera involucrado en la decisión, Estados Unidos no hubiera involucrado temas políticos. Yo creo que Colombia ha logrado, y esto no lo ha hecho solamente el gobierno, nosotros hemos tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos, muchos gremios han ido, empresarios han ido, amigos de Colombia con presencia en los Estados Unidos han estado trabajando en eso, han tratado de hacer un ejercicio muy, muy concienzudo, digamos, de tratar de mostrarle cuáles serían eventualmente las consecuencias para un país como Colombia, eventualmente de poder tener, digamos, unas sanciones que nos sacaran del mercado. Ese ha sido un ejercicio grande, usted recordará, nosotros estuvimos, por ejemplo, reunidos con el Departamento de Comercio, el Departamento de Agricultura, de Energía, con la Secretaría de Estado y con el USTR en Washington hace más o menos un mes. Y de hecho ellos le enviaron algunas razones al gobierno colombiano con nosotros y con el embajador García Peña, que terminaron, yo creo, digamos, sensibilizando realmente a los tomadores de decisión alrededor de algunos de estos temas. Otros gremios también han hecho ese trabajo, los gremios exportadores de flores, los gremios del sector cafetero, todos los que están afiliados en la SAC lo han hecho, Analdex ha trabajado en eso. Yo creo que ha sido una tarea conjunta, mancomunada de toda Colombia. Yo creo que afortunadamente el gobierno colombiano pues terminó enviando también una carta, digamos, hace unos 15 días, tratando de solucionar algunos de los irritantes o ofreciendo la solución de algunos de los irritantes que habían sido expresados por el gobierno norteamericano. Yo creo que esa es la mejor noticia de todas, porque sí hubiera sido muy lamentable que hubiéramos tenido que de alguna forma asumir consecuencias por temas políticos, que al final pues poco tienen que ver realmente con lo que logra un exportador colombiano, ¿no? Ahora, Colombia está pasando por una situación, podríamos decir, similar en materia política a la de Brasil. Y es que justamente mañana se lee la sentencia, sí en primera instancia, pero contra un expresidente que no es ajeno para el gobierno del presidente Donald Trump. Le estoy hablando del expresidente Álvaro Uribe. ¿Usted cree, doctor McMaster, que eventualmente ante no solamente esta sentencia, sino en caso de que llegue a prosperar en las próximas instancias en las que a las que llegaría este proceso, ¿usted cree que eventualmente Estados Unidos podría tomar represalias parecidas a las que ha tomado con Brasil? Yo no sabría decirlo y yo esperaría que no. Colombia ya tiene suficientes problemas internos, digamos, con lo que estamos haciendo hoy en día, como para que adicionalmente un tercer país nos vaya a sancionar por todos los problemas que tenemos que asumir y por todos los retos que tenemos que asumir. Yo esperaría que no. Doctor McMaster, tal vez para terminar, hablábamos ahorita de los sectores que de pronto se pueden ver beneficiados por que este arancel se mantenga en el 10%. ¿Qué sectores ve usted que de pronto la van a ver más difícil porque este arancel finalmente se mantenga en el 10%? Porque de cierta manera la solicitud desde el gobierno sí era que este arancel se bajara al 0 y pues finalmente el arancel global para el mundo, porque casi que no hay ningún país en el mundo que no lo tenga, pues se mantiene en el 10%. No, yo creo que en todo caso la situación de asumir el 10% no es sencillo, ¿ah? Nosotros ya veníamos hablando, por ejemplo, con el sector de las confecciones, que exporta, digamos, unos valores importantes a los Estados Unidos. Para ellos,
el reto de tener que asumir un costo adicional y seguir siendo competitivos no es menor. No, yo creo que la situación sigue siendo una situación delicada, por decirlo menos, que va a tener una gran cantidad, seguramente una gran cantidad de ajustes de aquí en adelante, en donde la importancia relativa y la competitividad relativa de saber quién produce qué cosa y en qué condición quedó y cómo termina llegando a cada mercado de los múltiples mercados que hay en Estados Unidos, va a jugar un papel importante. Entonces, yo diría, dentro de el temor y la angustia y la ansiedad que todos teníamos de que no fuera a pasar, digamos, algo demasiado grave el día de hoy, esta noticia pues es probablemente una de las mejores o uno de los mejores escenarios, pero eso no implica que no tengamos unos retos inmensos, los tenemos. Sí, los retos son grandes. Doctor McMaster, vamos a ver cómo evoluciona toda esta situación. El gobierno, la Casa Blanca, ha dicho que los aranceles arrancan el 7 de agosto, así que vamos a estar, por supuesto, muy atentos. Gracias, como siempre, por estar aquí informando y dando sus opiniones en Recap Blue. Nos volvemos a contactar, doctor McMaster. Gracias Silvia y Lucas. Muchas gracias por invitarme. Feliz noche. Son las 8 de la noche.